días, apreciados estudiantes, es un gusto volver a saludarles. El día de hoy estaremos abordando el siguiente contenido. En nuestra clase de lengua y literatura, veremos el contenido, el texto dramático. Mucha atención, estudiantes de octavo grado. Estimados alumnos, el texto dramático tiene sus orígenes en la antigua Grecia y se caracteriza por mostrar conflictos humanos a partir de la representación teatral. Al principio sus objetivos eran mejorar la conducta mostrando los vicios de la sociedad, entretener al público y lograr la identificación de la audiencia con los personajes a través de la catarsia. Hoy, sin embargo, la prima intención de entretener y promover la identificación del público con los personajes. ¿A quién no le ha pasado que después de ver una película llora, se asusta, se enoja, como si estuviera dentro de la historia? Entonces vemos que el teatro, al igual que el cine, funciona como un espejo. Es importante no confundir el texto dramático con obra teatral, ya que el primero alude a la obra escrita por el dramaturgo, mientras que la segunda se refiere a la representación que se realiza de esta. También debes tener en cuenta que el texto dramático no es narrado de forma directa por el dramaturgo, sino que acontece a partir del lenguaje no verbal, diálogos, monólogos, apartes, etc., y las acciones de los personajes, lenguaje no verbal, kinestésico, paraverbal, etc. Todos estos elementos reciben el nombre de lenguaje dramático. Ahora revisemos un fragmento de la obra En la puerta del horno de Antonio Espiñeira, extraído del modelo PSU 2017. Como habrán notado, los textos dramáticos se sustentan principalmente en el diálogo, donde dos o más personajes interactúan entre sí. También existen los monólogos, en los que el personaje comparte sus reflexiones personales con el público. Esto no debe confundirse con el aparte, en el cual un personaje se aleja de la escena y comenta una situación con la audiencia. ¿Se presenta un monólogo o un aparte en este fragmento? No. ¿Cómo sería un monólogo de Juliana al final de la representación? Ejemplo. ¿Y de qué manera se desarrolla un aparte de Miguel en la segunda intervención? Ejemplo. Además, para cumplir con la intencionalidad de la obra del dramaturgo, utiliza las acotaciones que sirven para caracterizar la escena o para señalar los movimientos, gestos o distancias que deben ejecutar los personajes. Para finalizar, es necesario reflexionar sobre cómo podríamos evaluar este género literario en la PSU. A continuación te mostramos un ejemplo. Estudiantes, recuerden que al hablar de género dramático debemos poner atención tanto al lenguaje verbal, diálogos, monólogos, apartes, como al no verbal, acotaciones de gestos, desplazamientos y voz. Estos conceptos pueden ser muy útiles al momento de responder una pregunta PSU.